Llegamos a sus poblaciones, situadas en una bella sabana, como la he dicho antes, en las márgenes de un gran río, donde pudimos ver una veintena de sus pueblos. Esta nación, la más grande que habíamos encontrado hasta entonces e íbamos a encontrar después durante este viaje, era la única que vivía tan aglomerada en un territorio tan reducido. Con las palabras del alemán Nicolás de Federman, hace 476 años se describe la primera visita de un extranjero a europeo sobre el majestuoso valle indígena del río Turbio, en la provincia caquetía de Barquisimeto. El verdadero nombre indígena derivado de Barisi o ceniza, que significa río de agua color ceniza, indica claramente que el nombre de la ciudad de Barquisimeto proviene de cómo llamaban al río los habitantes precolombinos del actual Valle del Turbio. Formado por un arrastre de material suelto por el río que lleva su nombre actual, el Valle del Río Turbio, ubicado en una zona baja de 400 metros sobre el nivel del mar, se construyó geográficamente por un proceso natural de acumulación de sedimentos aluvionales que necesitó de dos fases geológicas en el tiempo. Se inició con el llenado de materiales sobre las cuencas estructurales sedimentarias de Barquisimeto y Cabudare, cubriendo las formaciones impermeables de rocas mucho más antiguas, originadas hace 135 millones en el Cretáceo. Esa primera fase de acumulación de material sobre esas formaciones rocosas que ocupan la zona profunda del valle, se puede identificar el paisaje con las visibles terrazas y abanicos aluviales. Ante un levantamiento del terreno en esta región, con esta primera acumulación de materiales, fue sometido posteriormente a socavamientos por estos ríos Turbio y Claro, que crearon como consecuencia profundos valles en las terrazas. En una segunda fase reciente, un material denominado aluvional, más suelto y grueso, arrastrados por los ríos, fue rellenando gradualmente la base hasta donde llegó la erosión para alcanzar una deposición de materiales con un espesor de más de 100 metros hasta la actual superficie del valle. Esta característica del terreno del Valle del Río Turbio ha permitido una significativa acumulación de agua entre los espacios que dejan estos materiales deposicionales gruesos, facilitando la existencia de importantes acuíferos o trampas de agua en el subsuelo. El agua fue pasando a través de todo el espesor de este material para depositarse y acumularse encima de la zona impermeable rocosa más profunda. El nivel de agua en el subsuelo, llamado nivel freático, puede alcanzar incluso en algunos lugares profundidades mínimas muy cerca de la superficie. Estos acuíferos se comportan como embalses en el subsuelo y al mismo tiempo se realiza un flujo subterráneo que conduce el agua entre ellos a lo largo del valle en el mismo sentido en que va el río. El agua es enviada desde los pozos de extracción ubicados sobre el valle para el abastecimiento de las comunidades y para el riego de sus actividades agrícolas. El inestimable valor de estos acuíferos como fuente de abastecimiento de agua no depende tanto del volumen que acumulan, sino directamente de su gran capacidad de recargarse de manera continua. Existen tres principales procesos que reponen el agua que puede extraerse de estos acuíferos. El primero de ellos depende de la infiltración de agua desde el caudal del río hacia el acuífero a lo largo y ancho de la zona que ocupa su cauce. El segundo depende de la percolación de agua de lluvia que se produce a través del terreno de poco desnivel, que ocupa la significativa extensión superficial del valle del río que se encuentra encima de estos acuíferos. El tercero tiene que ver con el agua que se mueve subterráneamente a través de los acuíferos por debajo del material del cauce.
Los afloramientos hacia la superficie del material rocoso desde el fondo de estos acuíferos es lo que define los límites de estas trampas de agua y su exacta ubicación debajo del valle. Así pueden diferenciar 4 acuíferos importantes en el valle del río Turbio con formas muy específicas de recargarse de agua debido a su ubicación geográfica. El acuífero del Bosque Macuto se encuentra en la zona occidental angosta del valle, con un ancho de 1 kilómetro aproximadamente, encajonado entre las terrazas aluvional de Barquisimeto y el Cerro El Manzano. Este acuífero depende enormemente de la recarga de agua que le aporta el río Turbio al atravesarlo. Volúmenes de hasta 3 millones de metros cúbicos anuales se infiltran al acuífero por cada tramo de recorrido de cauce. Sin embargo, 5 millones de metros cúbicos ingresan por el flujo subterráneo que se mueve bajo el material grueso del cauce del río. Un valioso bosque que se encuentra sobre la superficie del terreno reduce la velocidad de escurrimiento del agua de lluvia, aumentando el tiempo para su infiltración. Este proceso aporta otro importante volumen de agua de reposición que se percola sobre la extensión que ocupa, favoreciendo la recarga del acuífero del Bosque Macuto. Como vestigio de una pasada población de árboles mucho más extensa, esta vegetación es denominada freatofítica, pues depende para establecerse de una significativa humedad en el suelo, producto de un alto nivel freático cerca de las raíces. Es evidente un proceso de extracción excesiva de agua del acuífero al incrementarse el número de pozos en los últimos años, frente a una considerable reducción del caudal del Turbio, hasta desaparecer en el periodo seco. Esto afectó la recarga por parte del río, llevando a un descenso del nivel freático que alejó el agua de las raíces del bosque, ocasionando un fuerte estrés hídrico. Así se inició una desecación del Bosque Macuto, lo cual trajo como consecuencia su deterioro y una evidente propensión a incendios.